La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos el día de hoy a nuestro culto de adoración a Dios. El día de hoy, 21 de marzo del 2021, es un gusto que podamos estar aquí reunidos para poder alabar el nombre de Dios,
Bienvenida a cada familia de nuestra iglesia, bienvenidos amigos, hermanos de otros lugares también que nos están sintonizando. Estoy seguro de que el día de hoy será un tiempo de gran bendición para nuestras vidas. Continuamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses. Y bueno, tenemos también unos hermosos cantos, así que estoy seguro de que va a ser un tiempo de gran bendición, pero también que sea un tiempo en el cual el nombre de Dios sea glorificado a través de este culto. Así que antes de que oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios, quiero pedirle si por favor me acompaña abriendo su Biblia en el libro de Salmos capítulo 54, por favor. Es un libro muy cortito, son solamente 7 versículos. Si ya lo tiene, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, para que demos lectura a la palabra de Dios, usted y yo, a una sola voz. Vamos a leer estos 7 versículos. Así que dice así la palabra de Dios, Salmo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han elevado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Señor, Padre Celestial, agradecemos, mi Dios, en esta mañana porque mi Dios nos ha permitido estar juntos nuevamente, mi Dios, como iglesia, para poder alabar, bendecir su nombre, mi Dios. Bendiga a cada hermano, cada familia que ya nos está sintonizando el día de hoy, mi Dios, que este sea un culto en el cual, mi Dios, podamos exaltar su grandeza a través de los cantos, a través de, mi Dios, nuestra atención completa a escuchar su palabra y que, Señor, sea un tiempo de gran bendición para nuestras vidas. Mi Dios, ponemos en sus manos el culto del día de hoy. Bendiga a cada uno de mis hermanos que tienen una participación el día de hoy y bendiga también cada familia que se encuentra ahí en casa. Agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero pedirle por favor a mis hermanos Pablo e Ivonne si pueden pasar para dirigirnos en este primer bloque de cantos. Y enseguida viene nuestro hermano Humberto Piliado para poder compartir con nosotros la predicación en esta mañana. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este bloque de alabanza y vamos a decirle: Dios, mi deseo eres tú, mi anhelo, mi razón, mi motivo de vivir. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor
Vamos a decirle: Dios, en ti voy a confiar. A pesar de mis tormentas, a pesar de las situaciones difíciles que enfrento, sé que tú eres Dios y sé que tus promesas son fieles. Muro rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La espera termina, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares.
Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes hoy en esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado. Pues gracias a Dios porque estamos reunidos, Dios usando estos medios de comunicación para poder transmitir, para poder llevar a cabo cada domingo pues estos cultos maravillosos. Así que pues gracias a Dios por ello. Seguimos con el estudio de la palabra ahí en primera a los Tesalonicenses capítulo 2, hoy me toca compartir el capítulo 2, versículos del 13 al 16, estaremos mirando, y pues el título de esta predicación que se me ha dado es el Evangelio en acción. Ciertamente los tesalonicenses, recordemos que pues habían recibido la palabra, pues ahí creyendo en su corazón, ¿verdad? Que era la palabra de Dios, y qué maravilloso es todo esto. Así que sin más, pues vamos a colocar en manos del Señor este hermoso tiempo, y que el Señor pues hable a nuestras vidas. Así que pues inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Amado Dios, en esta hermosa mañana te agradecemos la oportunidad que nos das de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Yo ruego a ti, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y tu palabra que es poderosa, pues penetre, traspase lo más profundo de nuestro ser, Padre. Señor, dice tu palabra que no volverá vacía, Señor, sino que hará el efecto por el cual tú la enviarás, tú la estarás enviando, y yo creo en mi corazón que así será, Padre. Así que, Señor, ayúdame de principio a fin en esta mañana, y me coloco en tus manos, que tu Espíritu Santo de Dios me guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Y ciertamente en estos versículos del 13 al 16 del capítulo 2, vamos a estar mirando ahí pues 4 palabras que me llamaron mucho la atención, como los hermanos tesalonicenses, pues Pablo les predica el Evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo les enseña el Evangelio de Cristo y cómo ellos lo reciben. Y la primera palabra es recibieron, ¿no? Como dice el texto ahí, dice que recibieron la palabra de Dios, no creyendo que era palabra de hombre, sino que de verdad era la palabra de Dios. Y ahí en el mismo versículo, en el versículo 13, dice que esa misma palabra que recibieron, dice que actúa, ¿no? Entonces, la palabra número 2, actúa. Y cómo obra, cómo actúa el Evangelio en la vida de un creyente. Y la palabra número 3, esa misma palabra que creyeron, que recibieron, que obra, que actúa, ahora te va a llevar a imitar. Y Pablo le daba gracias a Dios porque los hermanos de tesalonicenses ya imitaban a las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban ahí en Judea, ¿no? Y también la otra palabra, la cuarta palabra, dice ahí el mismo texto, y en el versículo 14, que eran también, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Cómo reciben la palabra, cómo la palabra obra, actúa, cómo la palabra te lleva a ser un imitador de las iglesias, de los hermanos, y cómo la palabra de Dios también te lleva a soportar los padecimientos, ¿no? Que el mismo Evangelio nos enseña. Así que vamos a estar mirando cómo la palabra de Dios, veo el texto y me maravillo porque la palabra de Dios fue bien sembrada en el corazón de los tesalonicenses. El apóstol Pablo pues les enseñó también el Evangelio, que ellos la recibieron de una manera maravillosa. Pero antes de continuar quiero poner una ilustración. Ya viene el tiempo de la siega, de la siembra. Ya viene el tiempo de la siembra, de poder sembrar los terrenos que pues están esperando la lluvia, esa lluvia que el Señor mande para que aquellos campesinos pues puedan sembrar sus terrenos. Y podemos mirar que a través de ello pues
todo es un proceso, todo es un proceso de trabajar la tierra, de empezarla a trabajar hasta llegar el momento de que puedan ellos sembrar, de sembrar su producto, de sembrar su maíz o lo que vayan a sembrar. Y yo recuerdo cuando mi abuelo se dedicaba al campo, era campesino y me llevaba a trabajar la tierra, pues llegaba el momento de que escogíamos la semilla. Esa semilla se escogía de una cosecha anterior. Escogíamos la semilla para poder sembrarla el próximo año. Y esa semilla ya escogida, pues íbamos y la sembrábamos cuando la tierra ya estaba preparada para llevar a cabo esa siembra. Y bien, pues la siembra se da, pero también el tiempo del cultivo, recordemos que pues es de 3 a 4 meses, también dependiendo cómo llueva, ¿verdad? Y a través de todo eso, pues podemos recoger ya el fruto en su tiempo. Y así me llama la atención cómo el apóstol Pablo les enseña a nuestros hermanos de Tesalónica. Ahí en el versículo 13 dice la palabra de Dios que recibieron la palabra de Dios. La recibieron no como palabra de hombre, dice el texto. Y vamos al texto, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y ciertamente los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios, la recibieron bien, la recibieron no creyendo que era palabra de hombre, sino en verdad que era la palabra de Dios. Y qué bendición del apóstol Pablo, porque recordemos que él les predicó el evangelio por 3 días de reposo y lo recibieron bien, como dice el texto. Qué bendición del apóstol Pablo, que sembró bien la palabra de Dios. Y podemos ver que los hermanos, pues la palabra fue bien sembrada. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo recibiste tú la palabra de Dios cuando te compartieron? Porque el título es el Evangelio en acción, pero es en acción a nosotros como hijos de Dios, a nosotros los creyentes. Ahora es el Evangelio, cómo está actuando, cómo está trabajando, cómo está obrando en mi vida, en mi corazón, en mi persona. Yo veo a los tesalonicenses que ellos la recibieron bien. Por eso hoy en esta mañana te pregunto, ¿cómo fue sembrada la palabra en ti? Quiero pensar que la palabra fue sembrada bien, por eso es que estamos aquí. Y hay un pasaje hermoso que nos va a ilustrar, que nos va a enseñar la palabra del sembrador y las distintas tierras. ¿Les suena? Hay una parábola en la cual el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos y los discípulos le preguntaban: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Verdad? Y decía el Señor Jesús: porque viendo no ven y oyendo no oyen. Por eso es necesario que yo les hable en parábolas. Pero los discípulos tampoco entendían esta parábola. Por eso dice el texto ahí en Marcos capítulo 4, versículo 2 al 8, dice: las enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y la otra parte, y vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno, dice la Escritura. Y podemos ver aquí las distintas tierras. Y yo sé que tú fuiste sembrado en buena tierra. Pero en estos momentos, ¿cómo estamos? ¿En qué tierra estamos pisando?
Vamos a ver el significado de estas, o las características más bien, de los que fueron sembrados junto al camino, de los que fueron sembrados en pedregales, de los que fueron sembrados entre espinos y de los que fueron sembrados en buena tierra. Cuán importante es mirar esta parte, ¿no? Ver cómo estamos, si todavía estamos ahí en la buena tierra, o en qué tierra estamos. Y les dijo ahí en Marcos capítulo 4, versículo 13 al 20, les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y podemos ver la palabra del Señor. Podemos ver los que fueron sembrados en el camino, los que fueron sembrados en pedregales, los que fueron sembrados en espinos, los que fueron sembrados en buena tierra. Claro que fuimos sembrados en buena tierra, pero hoy, ¿cómo estamos? Hoy, ¿cómo estamos? ¿En qué tierra estamos pisando? Ya en un momento dado les dije, estamos pisando la tierra de los que fueron sembrados junto al camino, o de los que fueron sembrados en pedregales, en espinos o en la buena tierra. Y dice el versículo 15, y estos son los de junto al camino. Vamos a ver sus características de los que fueron sembrados junto al camino. ¿Quiénes serán? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán estas personas que fueron sembrados junto al camino? ¿Qué características tendrán? Génesis capítulo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabes? La primera característica que tienen estas personas son engañados. La segunda característica, no ponen atención. La segunda característica, no le ponen sentido, dedicación, tiempo a la palabra de Dios. Y entonces viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada. Es así que tú oyes la palabra, tú oyes el mensaje. Y el fin de semana te marca el pastor, te habla un hermano. Oye, hermano, ¿qué dijo la palabra? ¿A qué te animó? ¿A qué te habló la palabra de Dios? Y sabes, en un momento dado ya no nos acordamos. Ya no nos acordamos qué fue el propósito del tema anterior. Porque no le ponemos el sentido, porque somos engañados, porque dudamos, porque no le creemos a la palabra de Dios. Entonces viene Satanás y quita esa palabra que había sido colocada en nuestros corazones. Esa es una característica de las personas que fueron sembrados junto al camino. Y vamos a ver ahora los que fueron sembrados en pedregales. Dice la palabra de Dios, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Estoy leyendo Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan los que fueron sembrados en pedregales. Las características de estas personas: oyen la palabra, pero no la retienen. Son inconstantes, son de corta duración.
viene la tribulación y la persecución por la palabra y tropiezan, abandonan la fe cristiana. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice también la palabra de Dios ahí en Hebreos 10:25: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice la palabra del Señor aquí que estos fueron sembrados en pedregales, oyen la palabra pero no la retienen, oyen la palabra pero no la estudian, no la guardan en su corazón, como decía el salmista: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que aguardar, atesorar la palabra de Dios. Vamos viendo estas características de estas personas que fueron sembrados en pedregales. Y vamos a ver ahora los que fueron sembrados entre espinos. Dice Marcos capítulo 4, versículo 18 al 19: y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice aquí las características: oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice Proverbios 23, versículo 4 y 5: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Podemos ver estas tres características de estas tierras donde fue sembrada la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que no nos afanemos. Vemos cómo en el primer punto estas personas son engañadas. Cómo son engañadas por dudar de la palabra, por creer a la palabra de Dios. Y como el segundo punto, oyen la palabra pero no la retienen. Oyen la palabra pero les entra por aquí y les sale por acá. Y el tercer punto, son sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero la mirada no está en lo que dice la palabra. Su mirada está puesta en las riquezas, en hacerse cada día más rico, en tener más posesiones, en tener más riquezas. ¿Dónde está nuestro corazón? En las riquezas. ¿Dónde está nuestro corazón? En la palabra de Dios. Dice ahí la palabra del Señor, y hay otro texto hermoso, y recuerdo cuando el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, dice la palabra de Dios que Satanás llevó al Señor Jesús y lo tentó. Recordemos que el Señor Jesús estaba en un ayuno de 40 días y de 40 noches, y fue tentado por Satanás. Dice que lo sube, que lo lleva al pináculo y le enseña todos los reinos del mundo, todo lo que había en el mundo, todo lo que puede ofrecer el mundo. Y eso es lo que le ofrece en este día el mundo. Todo lo que el mundo es absorbente, nos envuelve como en una pelota y nos va enredando, nos va enrollando, y cada día más y más. Por eso es que la palabra se hace infructuosa. Porque nuestra mente, nuestro corazón no está donde tiene que estar, en la palabra de Dios. Y vamos a ver el cuarto punto, que es la buena tierra. La buena tierra dice que fueron sembrados en buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuán importante es recibir la palabra. Por eso hoy te pongo este ejemplo, esta ilustración que vimos a través de la palabra. Yo sé que fuimos sembrados en buena tierra, pero en estos momentos, ¿en qué tierra estamos pisando? ¿En qué tierra estamos pisando? ¿Somos los que somos engañados por Satanás? Como dice la palabra de Dios. Ahí en Génesis, como Satanás engaña a Eva y luego engaña a Adán.
Tenemos que mirar cómo estamos, en qué tierra estamos pisando. O somos los que estamos en pedregales, los que fuimos sembrados entre espinos, los que fuimos sembrados en buena tierra. ¿Cómo estamos ahora en esta bella mañana? Hagamos un retroanálisis en nuestra vida y ver qué tierra estamos pisando. Porque si yo miro a los tesalonicenses, ellos empezaron a recibir la palabra, creyeron la palabra y siguieron sembrados en esa buena tierra donde la palabra de Dios dice que actuó poderosamente actuó en sus vidas, en sus corazones. Por eso es que tenemos que ver, tenemos que mirar, no afuera, sino adentro, cómo estamos ahora, si la palabra de Dios está actuando en nosotros, si verdaderamente estamos llevando el evangelio, como decía ahí el título de esta predicación, ¿no? El evangelio en acción. Verdaderamente estamos llevando el evangelio en acción, en mi interior, en mi persona. Porque cuán importante es mirar y ver. Dice la palabra del Señor, los que fueron sembrados en la buena tierra. Dice la palabra del Señor, allá los que creyeron al Evangelio. Pablo les enseñó el Evangelio poderosamente. Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 4, pasando por Anfiópolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. El evangelio actúa en nosotros, y la transformación de un cristiano nunca viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es mostrar que realmente soy un cristiano, que realmente soy hijo de Dios, que realmente la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, está trabajando, está obrando grandemente en mi vida y en mi corazón. Saulo consentía, dice la palabra de Dios. Pablo predicaba la palabra de Dios con denuedo, como se nos enseñó hace 8 días, predicar el evangelio con denuedo, y el Espíritu Santo de Dios traspasó el corazón de los tesalonicenses y creyeron a la palabra de Dios. ¿No? Dice la palabra del Señor, ahí la primer palabra, entonces la recibieron con gozo, como dice el texto bíblico, creyeron a la palabra, creyeron que había sido palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la primer palabra podemos ver ahí en el versículo 13, dice ahí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en nosotros. Y esa es la palabra de Dios que actuó grandemente en la vida de nuestros hermanos. Y el versículo 14 dice la otra palabra, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Cómo podemos ver cómo reciben la palabra de Dios? Cómo la palabra de Dios actúa en los corazones, y esto te lleva a imitar, a vivir una fe verdadera, a vivir un cristianismo real. Porque la palabra de Dios eso hace, eso actúa. Entonces los tesalonicenses ya imitaban a las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿No? Imitaban a estos hermanos de Judea, habían alcanzado ya. ¿Por qué imitaban a estos hermanos? Porque habían alcanzado ya una madurez, habían creído a la palabra y compartían el evangelio de Cristo. Mira, hermano, para imitar
a alguien, podemos imitar a cualquiera. No, claro que no. Tenemos que imitar a aquellos que caminan conforme a la voluntad de Cristo. Tenemos que imitar a aquellos que caminan conforme al Evangelio. Claro que sí, decía el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y los hermanos de Tesalónica ya imitaban a las iglesias, pero las imitaban porque esas mismas iglesias que estaban en Judea, pues estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo problemas, situaciones, y eran los de la misma nación, eran los mismos judíos que estaban ahí persiguiendo, que estaban ahí tratando de alcanzar al apóstol Pablo, porque recordemos cómo lo iban siguiendo, cómo lo iban cada día agobiando, para que pues lo querían sacar, lo querían expulsar, para que ya no predicara el evangelio. Pero mis hermanos, vemos la palabra de Dios y dice aquí la escritura, así dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 15, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Realmente los hermanos estaban padeciendo persecución, estaban soportando los mismos padecimientos de las iglesias de Judea. Y realmente, hermano, esto es de maravillarse, esto es de darle gracias a Dios por estos hermanos, por esta carta, por esta epístola maravillosa que el Señor nos dejó para animarnos, para enseñarnos que realmente tenemos que ser imitadores, tenemos que padecer, tenemos que soportar. Hoy, gracias a Dios, no tenemos una persecución como tal, pero en un momento dado que hubiera una persecución, yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿si soportarías la persecución? ¿Tu fe estaría firme? ¿Tu fe estaría fundada en la palabra de Dios? Si lo es así, mi hermano, gloria a Cristo. Pero si no, hoy por eso el Señor nos anima a que estemos fundamentados en la palabra del Señor, que estemos creyendo en la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque como cristianos, como evangélicos, tenemos una tendencia a que el cristiano pues no puede pasar persecución, a que el cristiano no puede enfermarse, a que el cristiano no puede quedarse sin trabajo, a que el cristiano no puede tener problemas, situaciones, circunstancias. Eso no enseña el Evangelio. El Evangelio enseña todo lo contrario, mi hermano. Dice la palabra del Señor ahí ahorita te digo el texto, dice la palabra de Dios, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 37, dice la palabra de Dios, otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, dice la palabra de Dios. Esto es lo que enseña el Evangelio. Dice que vamos a experimentar vituperios, insultos, azotes si es posible, y a más de esto, prisiones de cárceles. Fueron apedreados, y recordemos a Esteban cómo fue apedreado. Fueron aserrados, recordemos al profeta Isaías cómo fue cortado en medio de un árbol. Puestos a prueba, y fueron puestos a prueba. Su fe fue puesta a prueba. Muertos a filo de espada, y recordemos al profeta Juan, al Bautista, cómo fue decapitado, ¿verdad? Y cómo fue ahí a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Esto es lo que enseña realmente el Evangelio. Y vamos al versículo 16, dice la palabra del Señor, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y ciertamente todo el propósito de esta gente, de estos judíos, que impidían, que perseguían hablar al apóstol, y era para que no hablara el Evangelio a los gentiles, para que ellos se salven. Y ciertamente,
pues ellos algún día estarán colmando el pecado en ellos mismos. Y hoy, ¿cómo podemos aplicar esta parte? Hay gente que pues no quiere el evangelio, no cree al evangelio y a veces se oponen a que uno hable el evangelio. Pues déjeme decirle que ellos van a llegar al momento dado de que su pecado va a llegar al colmo. Dice, así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y yo recuerdo cómo el pecado de Sodoma y Gomorra, cómo llegó, cómo fue colmado, cómo colmó. Y bueno, la ira de Dios vemos que es una realidad que vendrá y que vino sobre de ellos, sobre estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y así, algún día toda aquella gente que se opone al evangelio para que uno hable, para que uno predique, para que esa gente se salve, pues mi hermano, nosotros nos toca compartir. Nosotros nos toca, como dice ahí en Hebreos, el que leímos, nos toca soportar los vituperios. Y si es necesario, nos toca soportar los azotes. Y nos toca soportar las prisiones y las cárceles. Y si fuese necesario, pues morir a filo de espada, como murieron nuestros antiguos hermanos, ¿no? Y de andar de aquí para allá. Eso es el precio de un evangelio en acción. Ese es el evangelio en acción, de que corras el riesgo aún de todo esto que ahora estamos pasando, de que ahora estamos viviendo en estos tiempos. Pues bien vale la pena de poner el evangelio en acción en nuestras vidas. Y bien, vamos a ir ya cerrando esta parte. Vamos a ir viendo ahora, pues si aún todavía yo estoy sembrado en la buena tierra, como cuando se me predicó el evangelio, como cuando se me habló la palabra, pues qué bueno, gloria al Señor, estarás llevando el evangelio en acción en tu propia vida, estarás llevando el evangelio a otros cristianos, y como decía el texto allá, los que fueron sembrados en buena tierra, entonces estarán dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo te pregunto en esta bella mañana, ¿sigues tú ahí recibiendo la buena palabra y sigue sembrada la misma semilla que hace 15, 10 años te fue sembrada? ¿Sigue ahí o ya está en otra tierra? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Estamos imitando a los hermanos como estos hermanos de Tesalónica? ¿Estamos soportando los vituperios y todas las persecuciones que pudiéramos llevar a cabo en nuestras vidas? ¿Sabes? Solamente a través del evangelio que obra, que actúa poderosamente, vamos a llevar a cabo todo esto. Vamos a llevar el evangelio en acción cuando la palabra de Dios realmente more en nosotros, realmente trabaje, realmente actúe en la vida de cada creyente y en la vida de cada hijo de Dios, de cada cristiano. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros cuando seguimos sembrados en la buena tierra? Pues lo que Dios espera de nosotros es fruto, no hojas. Lo que Dios espera de un cristiano es vivir de acuerdo al evangelio, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y poner en práctica el evangelio. Por otra parte, no puedo sembrar un buen fruto. Esto está interesante. Por otra parte, no puedo sembrar buen fruto si no he sembrado buena semilla. Así como cuando mi abuelo me ponía a escoger la semilla para que la temporada que venga se sembraba. Así, hermanos, no podemos sembrar buena semilla si yo no estoy lleno de la palabra de Dios, si yo no estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Me llama la atención cómo los tesalonicenses, esa semilla fue escogida, dice la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo Dios escogió a esa tierra para que la semilla fuera sembrada en los tesalonicenses. Y mira ahí en 2 los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios,
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vemos cómo el Señor escogió a estos tesalonicenses para que la palabra del Señor sembrada en sus corazones y después actuara y ver todo lo que la palabra de Dios hizo en nuestros hermanos. Y es un ejemplo para nosotros. Y es un ejemplo para nosotros ver hoy en realidad si verdaderamente estamos ahí sembrados, ahí plantados, ahí firmes en la buena tierra. Y la semilla ya está ahí. Entonces, ¿qué espera de nosotros? Como dice Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y recordemos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso es ver ese fruto en los hijos de Dios, en el cristiano, que no importando la persecución, que no importando los vituperios que tengamos, no importando tantas cosas que puedan venir a nuestras vidas, ¿sabes? El Evangelio actúa poderosamente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que el Señor espera fruto. Gálatas 5:22, de ese fruto. ¿Cómo vamos a ir si no tengo amor? ¿Cómo vamos a hablar la palabra? ¿Cómo vamos a ir por los perdidos si no tengo ese amor? Y ahí desenlaza todo. Dios quiere ese fruto. Ese fruto. Espera de nosotros fruto. Y que vivamos este evangelio y que lo pongamos en acción cada día de nuestras vidas. No importando lo que pase, no importando lo que suceda, no importando que se pudiera venir una persecución, no importa. Porque tú has recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa en tu vida. Te hace un imitador. Y la palabra de Dios trabaja y obra en ti para que soportes, para que padezcas cada situación. Así que, amado hermano, vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa mañana. Amado Dios, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, Señor, y poder mirar, Señor, cómo estoy en este día. Gracias, Señor, porque me hace reflexionar en qué tierra, Señor, estoy pisando, cómo estoy llevando a cabo, Señor, el evangelio en mi vida, Señor, si lo estoy llevando en acción. Ahora estoy pasivo, estoy quieto por todo lo que está sucediendo en este mundo. Yo te pido que nos ayudes, Padre, a llevar tu evangelio en acción. Y gracias te doy por tu palabra. Tu palabra dice que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual la has enviado. ¿Y cómo es esto? Padre, los que hemos creído a tu palabra, pues nos llevarás a una salvación y nos harás entender. Y el otro propósito es los que no creen a tu evangelio. Pues Padre, como veíamos el texto, la ira tuya vendrá sobre ellos. Así que se cumple tu palabra. Y agradecidos contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este segundo bloque de alabanza. Y vamos a cantar esta hermosa canción que está basada en Isaías, capítulo 53, si no mal recuerdo. Y habla de todo el sufrimiento que tuvo que llevar nuestro Señor Jesucristo para que ahora podamos libertad de salvación, que podamos disfrutar de una sanidad. Pero, ¿saben? Hay muchas personas que se enfocan en la sanidad del cuerpo, pero más importante que la sanidad del cuerpo es la sanidad espiritual, estar toda una eternidad
fuera de las consecuencias del pecado. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas salvoso. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, oh, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas salvoso. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy salvo, soy libre en Jesús. Falla en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tomado con su mano y he recibido sanidad. Yo soy salvo, soy libre en Jesús. Falla en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y he recibido santidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas salvoso. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, oh, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas salvoso. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy salvo, soy libre en Jesús. Falla en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido santidad. Y yo soy salvo, soy libre en Jesús. Falla en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Oh, a Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido santidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Bueno, hermanos, por último vamos a cantar esta hermosa canción. No la hemos cantado, pero seguro se la saben. Se llama Al que es digno. Al que es digno de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que es digno de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que es digno de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que es digno de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré,
Muchas gracias Pablo y Ivonne por estos hermosos cantos y gracias a Dios por su palabra también, por medio de nuestro hermano Humberto Piliado. Y bueno, pues hermanos, ahí está el gran reto, ponerlo en práctica y que sea un hábito en nuestras vidas, lo que el día de hoy acabamos de aprender también. Y bueno, pues vamos a despedirnos el día de hoy en oración, pero no sin antes recordarle nada más rapidísimo algunos avisos que tenemos. Recuerde usted que todos los días, de martes a sábado, estamos teniendo nuestra oración, nuestro tiempo de oración como iglesia. Ahí el pastor nos envía por medio de WhatsApp lo que es la lista de oración y algunas instrucciones. Y bueno, pues ahí le animamos a que usted pueda estar también orando junto con su familia. También recuerde que de martes a sábado, pero por las mañanas, se está teniendo también ahí un estudio bíblico con nuestro pastor, también por medio de WhatsApp, nos envía este audio y bueno, pues también no se pierda de la bendición de poder estar escuchando estos audios, que es un gran estudio de la palabra de Dios para nuestras vidas. También le recordamos que todos los lunes estamos ahí reunidos en la reunión de oración a través de nuestra sala de Zoom para tener ahí una lectura bíblica y bueno, pues también le animamos a que todos ustedes, hermanos, puedan también ahí estar, formar parte y bueno, pues también que no se pierda de esta bendición. También los grupos pequeños ahí están funcionando, están apareciendo en pantalla los horarios, los encargados, los lugares, también para que pueda estarse integrando en alguno de estos grupos. Y bueno, pues recordándole, todos los domingos estamos aquí reunidos a las 10 de la mañana a través de estos medios. Y bueno, pues también para que usted pueda estar aquí en el momento en el cual es el culto, para que bueno, pues podamos como iglesia seguir alabando y glorificando a Dios en diferentes lugares, pero unánimes, en un mismo sentir. Vamos a orar, hermanos, y vamos a agradecer a Dios por lo aprendido también el día de hoy. Bendito Señor, Padre Celestial, le agradecemos, mi Dios, una vez más, Padre, en esta hora, porque mi Dios nos ha enseñado, nos ha permitido, mi Dios, también exaltarle por medio de la música. Y bueno, mi Dios, estamos tan agradecidos por lo que, mi Dios, usted permite en nuestras vidas. Señor, estamos agradecidos por todo esto, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por su palabra, gracias por los hermanos que hoy tuvieron una participación. Bendiga sus vidas y siga, mi Dios, alentando la vida de cada uno de ellos. Agradecidos, Señor, estamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos aquí la próxima semana. Que tenga un día muy bendecido con su familia y nos vemos aquí la siguiente semana. Que Dios le bendiga.